Y Pablo dice que el evangelio de Cristo, para que tú lo entiendas y te transforme, tiene que ser revelado. No solo tiene que ser enseñado, no solo tiene que ser estudiado, no solo tiene que ser leído en la Biblia. Todo eso es muy importante. Pero si queremos conocer a Dios y que Dios se nos revele y que impacte nuestro espíritu, Cristo tiene que ser revelado a través del Espíritu Santo de Dios. En la Biblia podemos ver que no basta con solo leer la Biblia, no basta con solo saber la Biblia. Tú te puedes saber toda la Biblia y no significa que conozcamos a Cristo o que estamos experimentando a Cristo en nuestra vida. Los fariseos, hablar de los fariseos es hablar de maestros que conocían toda la Biblia, maestros que enseñaban la Biblia, maestros que conocían todas las profecías de Cristo, el Mesías. Mas sin embargo, cuando Cristo vino, lo terminaron matando. No todo el que lee la Biblia la entiende y la interpreta de la manera correcta. Por eso debemos de pedirle a Dios que nos dé sabiduría. Es muy importante que le pidamos a Dios que nos dé sabiduría para entender la Escritura, para predicarla correcta, para entenderla correctamente. Imagínate los fariseos, los escribas, los saduceos, eran maestros de la ley, conocían toda la Biblia, conocían más de 300 profecías acerca del Mesías que vendría. Mas sin embargo, cuando Cristo vino, dice la Biblia que no lo conocieron, no lo recibieron. En el libro de San Juan 1:11 dice: a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Estamos hablando de maestros, fariseos, saduceos, escribas, maestros que conocían toda la Biblia. Mas sin embargo, cuando Cristo vino, lo terminaron matando, lo rechazaron, lo cuestionaron, no lo recibieron. Eso nos lleva a entender que no todo el que lee la Biblia y la predica, la entiende y la predica de la manera correcta. Porque para nosotros entender la Escritura, debemos de pedirle a Dios que nos dé sabiduría a través del Espíritu Santo de Dios. La Biblia dice que el hombre carnal, hablando el apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, dice que el hombre carnal no entiende, no percibe las cosas que son del Espíritu. La Biblia es un libro espiritual, por lo tanto no la podemos entender y predicar con una mente carnal. Eso le pasó a los fariseos. Los fariseos sabían la Biblia, la interpretaban, pero de una manera no espiritual, sino de una manera intelectual. Y a veces nos puede pasar que predicamos a Cristo, leemos la Biblia, pero la entendemos y la predicamos de una manera intelectual, no de una manera espiritual. Los fariseos enseñaban la ley, conocían la ley, pero intelectualmente no la conocían más profunda, porque para profundizar en la Escritura debería de haber una revelación del Espíritu Santo de Dios. Y los fariseos no tenían al Espíritu Santo ni tenían una relación con Dios. Dos puntos muy importantes: los fariseos, los escribas, los saduceos, maestros que conocían, que enseñaban la ley, no tenían una intimidad con Dios, ni tenían el Espíritu Santo de Dios, y eran maestros que enseñaban toda la ley, mas sin embargo no conocían a Cristo, ni Cristo se les había revelado, ni interpretaban la Escritura de la manera correcta. Por eso Cristo le dijo a los saduceos: ustedes hierran, cometen un error, ignorando las Escrituras y el gran poder de Dios. Cristo estas palabras se las dijo a los saduceos. Los saduceos eran maestros. En los tiempos actuales podemos decir como un pastor, como un maestro, alguien que enseña, alguien que guía, alguien que instruye. Mas sin embargo, siendo maestros, Cristo les llamó que eran ignorantes de las Escrituras y del gran poder de Dios. Eso nos muestra de que debemos de pedirle a Cristo que nos revele las Escrituras para poderlo conocer. Por eso el tema que Dios me daba es conociendo a Cristo conociendo a Cristo por revelación. Porque en el libro de Romanos 1:17 podemos ver que Cristo no solo tiene que ser enseñado, no solo tiene que ser estudiado, no solo tiene que ser escuchado. Todo eso es importante. Cristo tiene que ser revelado. Porque si Cristo no es revelado a nuestra vida, no va a haber un cambio, no va a haber una transformación, no va a haber un conocimiento profundo de quién es Cristo en nuestra vida. Más que conocer que Él vino a la tierra para morir por nosotros, debemos de conocer quién es Cristo en realidad
no intelectualmente, sino en nuestro espíritu, en nuestro corazón. Que tu espíritu sea transformado, sea cambiado a través del conocimiento pleno del Espíritu Santo. ¿Quién es Cristo para tu vida? ¿Quién es Cristo para mi vida? Y la única forma de que Cristo se nos revele es por medio de la fe. Y yo quiero hablar muy importante, porque el tema es conociendo a Cristo por revelación. Pero no podemos tener acceso a la revelación de quién es Cristo si no tenemos fe. Porque Romanos 1:17 dice, porque en el evangelio de la justicia de Dios se revela por fe. La Biblia dice en Romanos 10:17 que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. En otras palabras, cuando nosotros escuchamos la palabra, debemos de tener fe en aquello que escuchamos, porque la fe en lo que escucho de Cristo me está dando acceso a que Cristo se me revele, no intelectual, no de una manera básica, sino de una manera profunda en mi espíritu, a través del Espíritu Santo de Dios. Y de la única forma que podemos conocer a Cristo por revelación es teniendo fe en Cristo y en su palabra cada vez que escuchamos. La fuente o el método que nos permite, el único medio que nos permite que Cristo se nos revele es la fe. Por eso Pablo dice, el evangelio es Cristo Jesús. El evangelio son buenas noticias. El evangelio es Cristo. Cristo es el evangelio. Ahora, para que Cristo se nos revele, debe de haber fe cuando nosotros escuchamos su evangelio, cuando nosotros lo escuchamos. Por eso es muy importante entender que cuando Cristo caminaba con sus discípulos, dice la Biblia en el libro de Mateo capítulo 16, dice la Biblia que mientras Cristo caminaba con sus discípulos, se detuvo y les hizo una pregunta. ¿Quiénes dicen la gente que es el Hijo del Hombre? Los discípulos comenzaron a decirle, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Jeremías, otros que eres Elías, otros dicen que tú eres alguno de los profetas. Cristo, mientras caminaba con sus discípulos en la tierra, se detuvo para hacerles esta pregunta, a ver si sus discípulos lo conocían a él. Y él comienza preguntándole qué opinión tenía la gente secular acerca de quién era él. Y los discípulos sabían la opinión de la gente. La gente decía que Cristo era un profeta, era Juan el Bautista, otros que era Elías, otro que era Jeremías o otro que era alguno de los profetas. Pero dice la Biblia que Cristo le hace esta pregunta a sus discípulos. Ahora, ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? ¿Quién dicen ustedes? ¿Qué opinión tienen ustedes a la de la gente secular? Cristo estaba interesado en saber y en preguntar qué opinión tenían sus discípulos que caminaban con él a la gente que no caminaba con él. Cristo por un momento se detuvo en el camino y él quería saber qué opinión tenían sus discípulos de quién era él. Cristo quería saber si sus discípulos que caminaban con él, que compartían con él, lo conocían. Cristo escuchó la opinión popular de la gente y la gente decía que Cristo era un profeta, era Elías, Jeremías o algún otro profeta. Lo comparaban como con cualquier hombre que era un profeta, pero Cristo era más que un profeta. Cristo era el ungido, el enviado, el Mesías, el Salvador del mundo, que mucha gente en Israel no lo miraba como el Salvador del mundo, lo miraba como un profeta, muchos lo miraban como un maestro. Entonces Cristo le dice a sus discípulos, ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Cristo quería saber la opinión de aquellos que caminaban con él. Dice la Biblia que Pedro, por revelación del Espíritu Santo, le dijo, tú eres el Cristo. El Cristo significa el ungido, el enviado, el Mesías, que significa el Salvador del mundo. Segunda cosa, Pedro le dice, tú eres el Hijo del Dios viviente. Vemos dos tipos de revelaciones que Pedro tiene, no por sangre ni por carne, sino por revelación del Espíritu Santo. Por eso Dios me daba esta palabra, que debemos de conocer a Cristo por revelación, no por conocimiento intelectual. Todo eso es importante. Leer la Biblia es importante, memorizar la Biblia es importante, escuchar de Dios es importante, estudiar a Dios es importante, pero Cristo tiene que ser revelado, como le sucedió a Pedro. Pedro, para conocer que Cristo era el Mesías, el Salvador del mundo, tuvo que venir la revelación de Dios por medio del Espíritu Santo
y Pedro poder conocer quién era Cristo. Dice la Biblia que Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Mesías, el ungido, el enviado, el Salvador del mundo. Una opinión diferente a la multitud, a la gente. La demás gente decía que Cristo era un profeta, que Cristo era Elías, era Jeremías, era Juan el Bautista. Pero Pedro no lo miraba como un profeta común, no lo miraba solo como un maestro. Pedro, por revelación del Espíritu, le dice: tú eres el Cristo, tú eres el Salvador del mundo. Y hoy yo quiero decirte, ¿cuál es la expectativa que tú tienes acerca de Cristo? ¿Quién es Cristo para ti? ¿Quién es Cristo para mí? Porque probablemente la expectativa que nosotros tengamos de Cristo no es la que Cristo quiere que nosotros tengamos acerca de Él como discípulos que somos. Cristo se quedó impactado cuando Pedro le dice: tú eres el Cristo, número uno. Número dos, el Hijo del Dios viviente. Lo llamó Salvador del mundo. Cosas que los fariseos, maestros de la ley, conociendo más de 300 profecías de la Biblia acerca de Cristo, no sabían. Y vemos un Pedro que no era tan estudiado como los escribas, como los fariseos. No tenía tanta Biblia de pronto en su mente como los maestros de la ley en la antigüedad, pero tenía algo que los escribas y fariseos no tenían. Tenía la revelación del Espíritu Santo para poder conocer quién era Cristo. Vemos que un hombre sin letra, un hombre que dice la Biblia que venía del vulgo, personas que no eran de alta estima ante la sociedad, como los escribas y como los fariseos. Mas sin embargo, este hombre llamado Pedro, un simple pescador, un hombre pescador que su vida era pescar, de pronto se le revela algo que los fariseos y los escribas no conocían. Los escribas, incluso el propio Nicodemo, en el libro de San Juan capítulo 3, vemos que Nicodemo llega a medianoche donde está Cristo y le dijo: maestro, sabemos que vienes de Dios, porque nadie puede hacer estas cosas si Dios no está con él. Fíjate, Nicodemo, siendo un maestro, conociendo más de 300 profecías en el Antiguo Testamento, Moisés conociendo a los profetas que hablaban de Cristo, no pudo conocer que el que tenía enfrente no sabía que era Cristo, el Mesías, el Salvador del mundo, que iba a libertarnos del pecado, no solo a los hijos de Israel, sino al mundo entero, para todo aquel que cree en su muerte y en su resurrección. Y Nicodemo reconocía a Cristo, pero no como Salvador del mundo. Lo reconocía como maestro. Por eso Nicodemo le dice: maestro, sabemos que vienes de Dios, porque nadie puede hacer estas cosas si Dios no está con él. Los fariseos, conociendo todas las profecías del Cristo que vendría, cuando lo tienen enfrente, no lo conocían. Y te estoy hablando de personas que conocían toda la Biblia mejor que tú y mejor que yo. Mas sin embargo, Pedro no tenía el estudio que los fariseos tenían, pero tenía la revelación que los fariseos, conociendo toda la Biblia, no la tenían. Eso nos lleva a entender de que más que leer la Biblia, Cristo se nos tiene que revelar a través de la Escritura. Los fariseos no podían conocer, no pudieron entender que quien tenían enfrente era el Mesías, el Hijo del Dios viviente, el Salvador del mundo, el que venía a restaurar la relación entre Dios y el hombre, el que venía a darnos vida eterna, el que venía a transformar las naciones, el que venía a transformar las ciudades, el que venía a restaurar lo que una vez Adán había echado a perder por su desobediencia. Los fariseos conocían mucho la ley, pero no conocían a Cristo. Luego vemos en el Evangelio de Marcos capítulo 10, el joven rico. Aquel joven rico era alguien que sabía toda la ley. Le dijo: maestro bueno, haciendo qué bien heredaré la vida eterna. Este era un joven que conocía la ley. Dice que era un principal, un joven que conocía la ley. Le dijo: maestro, haciendo qué bien heredaré la vida eterna. Lo que más me impacta, que cuando este joven le dice maestro, está revelando que no conocía a Cristo. Dice la Biblia que vino hincando la rodilla, no dobló sus dos rodillas. Si tú lees bien, dice la Biblia que este joven corrió donde estaba Cristo e hincando la rodilla. Esa era la reverencia que se le daba a los maestros. Amén. Cuando tú admirabas a los maestros en Israel,
alguien doblaba la rodilla, porque las dos rodillas era símbolo que tú reconocías que solo a Dios se podía adorar. O cuando tú doblabas tus dos rodillas, era muestra de adoración, no de respeto. Doblar la rodilla era un símbolo de respeto a los maestros. Doblar las dos rodillas era símbolo de adoración. Entonces, cuando miras a este joven, dos cosas. Número uno, dobla su rodilla, no las dos. Daba a entender que no conocía que era el Salvador del mundo. Número dos, le llamó maestro. O sea, un maestro es alguien que enseña, que te instruye, que te señala el camino, pero no es alguien que te salva o que te liberta de los pecados, que ese era Cristo. Este joven podemos ver que le dijo maestro, no conocía a Cristo, lo conoció como maestro, pero no como Salvador del mundo. Y muchas veces nosotros no hemos conocido en realidad quién es Cristo para nosotros. Por eso es muy importante entender la importancia de conocer a Cristo por revelación del Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo conozco a Cristo por revelación del Espíritu Santo? ¿Será que saber toda la Biblia es conocer a Cristo? ¿Será que memorizar toda la Biblia de Génesis a Apocalipsis es conocer a Cristo? La realidad es que no, porque los fariseos conocían toda la Biblia. Si tú analizas, los fariseos eran maestros, personas que conocían toda la ley, conocían Génesis, conocían Éxodos, conocían los 5 libros de la ley, conocían los libros de los profetas, conocían todo. Pero cuando Cristo vino, dice San Juan 1:11, que a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. ¿Y sabes quiénes eran esos? Los fariseos, maestros que habían estudiado a Cristo, pero cuando Cristo vino, no lo conocieron, lo rechazaron, lo mataron. ¿Qué te da a entender eso? Que conocer la Biblia no significa conocer a Cristo. Conocer la Biblia no significa que tú has experimentado a Cristo. Tú puedes conocer toda la Biblia. No significa que hayas conocido a Cristo. No significa que hayas experimentado a Cristo. Por ejemplo, el apóstol Pablo, Hechos capítulo 9. Pablo era un maestro enseñado a los pies de un gran maestro llamado Gamaliel. Es un maestro muy famoso en la Biblia. Pero Pablo era un hombre religioso. Pablo vivía en una religión y no conocía a Cristo. Mas sin embargo, en Hechos capítulo 9, cuando tuvo aquel encuentro con Cristo, la vida de Pablo fue diferente. La vida de Pablo fue transformada, fue cambiada a través de un encuentro con Cristo. Y Pablo era un hombre que conocía toda la ley, memorizaba toda la ley en su mente, pero estaba vacío y no conocía a Cristo en su corazón. Cristo no se le había revelado. Mas sin embargo, en Hechos capítulo 9, la vida de Pablo cambió. La vida de Pablo no volvió a ser la misma. Y te estoy hablando de un maestro. ¿Qué andaba haciendo Pablo antes del encuentro de Cristo en Hechos capítulo 9? Pablo andaba persiguiendo a los cristianos, persiguiendo a los discípulos que le seguían a Cristo, persiguiendo a los discípulos que le servían a Cristo. ¿Por qué? Porque Pablo, conociendo toda la Biblia, no conocía a Cristo, se oponía a los que servían a Cristo, y conociendo toda la ley que hablaba de Cristo, mas sin embargo él no había tenido un encuentro personal con Cristo. Por eso yo quiero hablarte. Cristo tiene que ser revelado a tu vida, como lo fue con Pedro. Cuando Pedro, en Mateo capítulo 16, versículo 18, le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Cristo le dijo: esto no te lo reveló carne ni sangre. En otras palabras, esto no te lo enseñó ningún maestro, ningún escriba, ningún fariseo, ningún saduceo. Cristo le dijo: esto que tú me acabas de decir, que yo soy Cristo, el Salvador del mundo, el Hijo de Dios viviente, Cristo le dijo: esto no te lo reveló carne, esto no fue contacto con sangre, sino con mi Padre que está en el cielo. Y podemos ver que a partir de esa confesión de Pedro, Pedro se conectó con lo sobrenatural, con la revelación del Espíritu Santo. Podemos ver que Cristo tiene que ser revelado a nosotros por medio del Espíritu Santo de Dios. Porque si hay algo que a Pedro lo llevó a conocer quién era Cristo, fue la revelación que el Padre le dio por medio del Espíritu Santo. Por eso Cristo se impacta cuando Pedro le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Cristo le dice: esto no te lo tuvo que haber revelado sangre, no te lo reveló carne,
Esto tuvo que vértelo revelado mi Padre. Cristo mismo entendió que los sentidos espirituales de Pedro fueron abiertos para que tuviera acceso a la revelación del Espíritu Santo de Dios, y el Espíritu Santo de Dios le revelara quién era Cristo. Por eso es que la obra del Espíritu Santo es revelar a Cristo. La obra del Espíritu Santo es revelar a Cristo. Cristo tiene que ser revelado por medio del Espíritu Santo, pero a través de la fe. Romanos 1:17 dice que el Evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por su fe vivirá. En otras palabras, no hay forma que Cristo se nos revele o que tengamos acceso a seguirle conociendo si no es por medio de la fe. La fe en el Evangelio que tú escuchas es lo que te va a dar acceso a que Cristo se te revele. En otras palabras, Cristo no solo tiene que ser enseñado, estudiado, leído, eso es importante. Cristo tiene que ser revelado por medio del Espíritu Santo. Por eso es muy importante entender que Cristo se nos tiene que revelar. Cristo, el Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador del mundo. El Mesías, uno de los significados es el Salvador del mundo, el que viene a morir por nosotros. Cristo significa el ungido, el enviado, el Mesías, aquel que viene a dar su vida por nosotros. Por eso es muy importante que entendamos la importancia de conocer a Cristo por revelación. Porque Pedro conoció a Cristo por revelación. Mateo capítulo 16, del 13 al 20. Cuando Cristo le dijo, esto no te lo reveló carne ni sangre. Cristo entendía que a él no se le podía conocer si no era por revelación del Padre a través del Espíritu Santo de Dios. Lo que le dio acceso a Pedro a conocer quién era Cristo, a responder la pregunta que Cristo le hizo, ya que la pregunta de Cristo fue: ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? Esta pregunta se la hizo Cristo a sus discípulos, y Pedro, inspirado por la revelación del Padre a través del Espíritu Santo, le dice: tú eres el Cristo, que significa el ungido, el enviado, el Mesías, el Salvador del mundo, ya que la gente y los fariseos no lo miraban como el Salvador del mundo, lo miraban como un profeta, como un maestro, como uno más profeta como Elías, como Jeremías, como Juan el Bautista. Pero Pedro, una persona sin letra, que no tenía el estudio que tenían los fariseos, pero que no tenían la revelación que Pedro tenía. Porque Pedro, un hombre sin tanto estudio, pudo Dios revelarle a través del Espíritu Santo que él era el Salvador del mundo, cosas que los maestros no entendían, cosas que los maestros no se les reveló. ¿Por qué? Porque los fariseos, ellos interpretaban la escritura de una manera intelectual, no espiritual. Por eso Pedro es un vivo ejemplo que a Cristo se conoce por revelación del Espíritu Santo. Por eso Dios me daba este tema para compartírtelo a ti, que debemos de conocer a Cristo por revelación a través del Espíritu Santo de Dios. Leer la Biblia es importante. Escuchar de Dios es importante. Oír de Dios es importante. Estudiar a Dios es importantísimo. Pero no basta con eso. Cristo tiene que ser revelado. ¿Por qué no basta solo estudiar la Biblia? Bueno, los fariseos estudiaban la Biblia. ¿Por qué no basta solo memorizar la Biblia? Porque los fariseos memorizaban la Biblia y no conocían a Cristo. ¿Por qué no basta solo enseñar la Biblia? Porque los fariseos le enseñaban y no conocían a Cristo. Fariseos, escribas, saduceos, maestros de la ley. Pero cuando Cristo vino, lo rechazaron. ¿Por qué? Porque Cristo no se les reveló. Lo que Pedro tuvo fue una revelación divina del Espíritu Santo de Dios. Por eso Cristo le dice: esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Fíjate cómo Pedro pudo tener acceso a quién era Cristo. Por revelación. Revelación es algo que está fuera del alcance de tu mente intelectual. Algo que no puede ser aprendido ni enseñado por conocimiento humano, sino por revelación del Espíritu Santo de Dios. Es muy importante porque a partir de ese momento los sentidos espirituales a Pedro se le abrieron y Pedro tuvo acceso a la revelación del Espíritu para tener la enseñanza
y la palabra que Cristo, que el que tenía enfrente, el que le estaba haciendo la pregunta, no era un profeta, no solo era un maestro, él era más que un profeta, era más que un maestro. Él era Cristo, el Salvador del mundo, el ungido de Dios enviado a la tierra para liberar, para sanar, para restaurar, para morir, para resucitar y para dar vida eterna a todo aquel que en él cree. Esa revelación la tuvo Pedro, un hombre sin letra. La Biblia le llama a los discípulos hombres sin letra, hombres del vulgo, que no tenían los mismos conocimientos intelectuales como los fariseos y como los maestros, como los escribas, los saduceos. Mas sin embargo tenían una revelación. Tenía una revelación que los fariseos no tenían. Cuando Pedro dice, tú eres el Cristo, inmediatamente Pedro tuvo acceso a la revelación del Espíritu. Y eso es lo que yo quiero hablarte hoy. Necesitamos, como hijos de Dios, como predicadores, como salmistas o como personas que creemos en Cristo, necesitamos conocer a Cristo a través de la revelación del Espíritu Santo. Pablo nos enseña que él no conoce a Cristo según la carne. Él lo conoce a Cristo según la revelación. Cuando tú lees Gálatas, la carta de los Corintios, la carta de los Filipenses, de los Colosenses, la carta de los Hebreos, Pablo siempre habla que él no conoce a Cristo según la carne. Él lo conoce por revelación del Espíritu Santo de Dios. Quien le reveló a Cristo a Pablo no fueron los apóstoles, no fueron los maestros, no fueron los fariseos ni los saduceos, fue el Espíritu Santo de Dios. Pablo dice que después del encuentro que tuvo con Cristo en Damasco, en Hechos capítulo 9, dice que no consultó ni con sangre ni con carne, o sea, no estuvo con los apóstoles. Los apóstoles, los otros, Pedro, los demás, habían caminado con Cristo, Pablo no. Pablo dice que él no conoce a Cristo según la carne. Pablo a Cristo lo conoció por revelación del Espíritu Santo de Dios. Así que hay personas que dicen, cómo me hubiera gustado estar en los tiempos que Cristo anduvo caminando con sus discípulos, para haberlo conocido, para haberlo tocado, para haber hablado. Y creo que eso es algo muy bonito. Pero la realidad es que si tenemos el Espíritu Santo, tú puedes conocerlo profundamente como lo conoció Pablo. Cuando tú lees las cartas del apóstol Pablo, es un hombre que conoció tanto a Cristo y no lo conoció en la carne, lo conoció por revelación del Espíritu. Por eso es que Pablo dice en Romanos 1:17 que el Evangelio y la justicia de Dios se revela por fe. La fe te da acceso a que Cristo se te revele. Cuando tú tienes fe, te da acceso a la revelación, lo que tuvo Pedro. Pedro tuvo acceso a la revelación de quién era Cristo. Cuando tú escuchas el Evangelio, vas a tener acceso a que Cristo se te revele en tu espíritu, no de una manera intelectual, sino de una manera profunda en tu espíritu. Ahora, la fe produce revelación, y la revelación que has recibido por medio de la fe te produce más fe y más revelación. Mira lo que dice. Yo quiero que todos presten mucha atención. Dice, porque en el Evangelio de la justicia de Dios se revela por fe. Número 2, y para fe. O sea, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Que cuando tú escuchas el Evangelio, lo que te va a dar acceso a que Cristo se te revele es escuchar con fe. Cuando tú tienes fe en lo que escuchas, cuando lees la Biblia, eso es lo que te da acceso a que Cristo se te revele, ya que Cristo no puede ser revelado si no hay fe cuando escuchas la palabra de Dios. Porque Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces no hay acceso a conocer a Cristo de una manera profunda si no tienes fe cada vez que escuchas predicar de Él. Ahora, esa fe te lleva a que Cristo se te revele, y la revelación que recibiste por medio de la fe te produce más fe. En otras palabras, de gloria en gloria, de victoria en victoria, como la luz de la aurora. Proverbios 4:18 dice que el camino del justo tendrá que ser como la luz de la aurora, de aumento en aumento, hasta que el día es perfecto. En otras palabras, cuando escuchamos la palabra con fe, que es lo que necesitamos, Hebreos 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, no hay forma, no hay manera de agradar a Dios si tú no tienes fe cada vez que escuchas la palabra de Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Dios es un Dios de fe.
Dios quiere que le creas que Él existe y que Él puede hacer algo en aquello que tú no puedes. Lo interesante de esto es que la palabra de Dios te da fe, y la fe hace que Dios se te revele, y la revelación que tuviste por fe te produce más fe.